hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pero hay un libro muy en especial y es el libro de Santiago, y en esta mañana voy a comenzar una serie en este libro, en el libro de Santiago, que se llama la serie completa La conducta de la fe verdadera. Y nosotros necesitamos entender que nuestra fe tiene que afectar la forma como vivimos. Decíamos hoy en la clase de escuela dominical que uno de los aspectos más importantes que debemos de tener es la creencia correcta, porque cómo creemos determina la manera como vivimos. Lo que creemos determina cómo vivimos. Si creemos, por ejemplo, que solo comer comidas fritas no nos afecta en nada, definitivamente vamos a comer mucha comida frita y luego entonces su frente se va a comenzar a ver como el mío. Entonces, debe decirle que eso es producto de lo que uno cree. Es producto de lo que uno cree. Entonces, el libro de Santiago nos permite entender la conducta de la fe verdadera. Y en toda esta serie de unos 12 domingos en que vamos a estudiar el libro, la pregunta es: ¿cómo estoy viviendo mi fe en esta área en especial? Esta mañana yo les invito a abrir sus Biblias. Yo sé que hay muchas versiones diferentes y a mí me gusta eso porque las diferentes versiones nos enriquecen. Esta mañana voy a usar la nueva versión internacional. Era la única que tenía en mi computadora para crear el PowerPoint. Así que esa es la razón fundamental. Quiero decirles que en el versículo 1, la primera palabra que aparece es Santiago. Y necesitamos saber quién es el autor. Santiago es el nombre griego del nombre Jacobo. Jacobo era el nombre hebreo de este personaje, Jacobo. Y la pregunta es: ¿quién es este Santiago? ¿Quién es este Jacobo que escribió esta carta? La iglesia ha querido dar, o algunas personas, pocas personas de la iglesia han querido dar algunas opciones, pero la realidad es que el Nuevo Testamento menciona 4 Santiago, de los cuales 2 podrían ser los autores. El primero es Jacobo o Santiago, es el mismo nombre, es el que fue discípulo de Jesús. Pero es muy probable que no sea este porque murió bastante pronto después de que Jesucristo resucitara y fuera levantado de esta tierra. Entonces no hay ninguna evidencia que él haya tenido tiempo siquiera de escribir la carta. Entonces solo nos queda otro más, y ese otro es uno de los hermanos de Jesús. De hecho, el hermano mayor de Jesús, el primer hijo nacido de José y de María. La Biblia nos enseña en Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 55, nos habla precisamente de estos hijos. Recuerden que en el inicio la Biblia dice que Jesús nació de María antes de que ella tuviera relaciones con José, y hay una frase muy importante ahí, dice: José no la conoció hasta que nació su hijo. Luego ellos tuvieron una vida normal, una vida de familia, de esposos muy normal. Y la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 13, versículo 55, y voy a leer desde el 53 para que entiendan qué es lo que está ocurriendo. Dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. Esta es la gente la que está hablando. Y miren ustedes el verso 55, dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotras todas sus hermanas? Así, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y miren ustedes que la misma idea encontramos en Marcos. En Marcos, en el capítulo 6 y en el versículo 3, se nos menciona exactamente la misma idea y los mismos nombres. Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, desde el 1 leo: salió Jesús de ahí, fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían.
¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y el verso 3, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, y sucesivamente. Por eso es que los evangelistas, Mateo y Marcos, nos hablan de los hermanos de Jesús, y es muy probable, según la historia misma de la iglesia, desde el primer siglo ya se nombraba que este Santiago, que había escrito esta carta, y por cierto, el libro de Judas, que solo es un capítulo que está justo antes de Apocalipsis, es escrito por el otro hermano de Jesús. Y lo bueno es que esto significa que los hermanos de Jesús se convirtieron a él, porque en un inicio sus hermanos no creían en él. Sus hermanos no seguían a Jesús, no eran discípulos de él. Por el contrario, Juan capítulo 7 nos cuenta que lo retaban y se burlaban de él. Pero aquí ya los encontramos sirviendo al Señor Jesús. Y este Santiago, que este Jacobo es el mismo nombre, le decía, es un nombre griego, un nombre hebreo. Jacobo es el mismo que escribe esta carta, que nos vamos a detener en ella durante unos 12 domingos a partir de hoy. Es interesante también que el hecho que haya sido él quien lo haya escrito fue una de las razones por las cuales esta carta fue aceptada en el canon de las Sagradas Escrituras. Hay incluso grandes teólogos como Martín Lutero que no le gustaba mucho esta carta, pero dice que es también palabra inspirada de Dios, y por eso vamos a reflexionar en ella en los domingos por venir. Miren ustedes que cómo se identifica Santiago. Si yo hubiera sido hermano de Jesús, ¿sabe qué hubieran dado yo enfrente aquí en el pecho? Soy hermano de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes son hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, hijos o hijas de gente famosa. Pero humanamente hablando, normalmente uno camina y quiere inmediatamente hacer la relación con la gente famosa que uno conoce, ¿cierto? Déjenme decirle algo, Santiago no se mira de esa manera. Miren ustedes cómo se identifica Santiago en el versículo 1. Dice Santiago, y luego empieza y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo es bien importante, porque muchas veces pensamos en alguien que es siervo, alguien que sirve, y eso es correcto, pero aquí es mucho más importante pensar que la palabra que se traduce como siervo es del griego doulos. Y ustedes conocen doulos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben doulos? ¿Sí? ¿No? Ok, está bien, no se preocupen, no han perdido mucho. Se lo voy a explicar esta mañana. La palabra doulos no solamente significa siervo, como hoy en día lo conocemos, alguien que sirve a la mesa, alguien que sirve en una casa, alguien que sirve. No. Doulos era la misma palabra para esclavo. Esclavo. Y entonces, como Santiago se está identificando a sí mismo, no es como el hermano de Jesús, sino como el esclavo de Dios. Y un esclavo era alguien, en este tiempo nosotros no tenemos esclavitud, por lo menos no pública, no abierta. Sí dicen que hay mucha esclavitud en otros países, incluso en el nuestro y aquí mismo en zonas escondidas, pero la policía anda detrás de todos ellos, ¿cierto? Pero en forma abierta, la esclavitud en el Nuevo Testamento significaba que la persona no tenía ningún derecho. Incluso, miren ustedes esto, si un esclavo se casaba mientras era esclavo y él ganaba su libertad, él se podía ir, pero su familia se quedaba. Ellos eran esclavos, no tenía derecho ni siquiera a su propia familia. Y cuando Santiago se identifica a sí mismo como esclavo de Dios, lo que está diciendo es, yo Santiago no tengo ningún derecho. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, toda libertad, todo lo que yo pueda llegar a tener, le pertenece única y exclusivamente a mi amo. Y él menciona quién es el amo: Dios y el Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo. Me explico, él está entendiendo cuál es su posición aquí. Y es que, déjeme decirle algo, no es que Santiago en un sentido dejó su libertad para ser esclavo de Dios.
Ese es un pensamiento muy altruista, pero no es bíblico. Lo que Santiago está haciendo es sencillamente reconociendo lo bienaventurado, lo feliz, lo dichoso que es, porque él ha cambiado de amo. Usted sabe que toda persona tiene un amo, todos nacemos siendo esclavos. En Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 16, Pablo nos menciona los dos amos que todo ser humano tiene. Es interesante que toda persona que no conoce de Dios, que no conoce a Dios y que no conoce la Biblia, dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero con mi vida. Realmente los jóvenes llegan a cierta edad y ya cuando se pueden pagar sus cosas, de, yo en mi vida mando yo, y a mí nadie me dice nada. Déjeme que le amanezca una verdad. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:16. Leo desde el 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, amados, cuando Santiago dice que es esclavo de Dios, no es que está diciendo, oh, mírenme qué bueno soy, dejé mi libertad y ahora soy esclavo de Dios. No, por el contrario, está agradeciendo a Dios, está siendo dichoso porque antes era esclavo del pecado, pero ahora él se puede llamar esclavo de Dios. Y déjenme parar aquí y hacer la primera aplicación en esta mañana, y es, ojalá que cada uno de nosotros pueda ser esclavo de Dios y que no haya en esta congregación esclavos del pecado. Y usted me pregunta, ¿y cómo sé de quién soy esclavo? Una pregunta para usted, ¿a quién obedece usted? ¿Obedece a sus propios pensamientos? ¿Obedece a sus propios deseos? ¿Obedece a las pasiones desordenadas? ¿Obedece lo que usted cree que es correcto? ¿Obedece lo que usted determina para su vida? Entonces usted es esclavo del pecado. No es esclavo de usted mismo, es esclavo del pecado. Es interesante que hay muchos borrachos o muchos adictos que dicen, yo el vicio lo dejo cuando yo quiera. Bueno, déjalo ahorita. Y dentro de una semana lo vuelve a encontrar y está vuelto atrapado en vicios. Y eso que está en vicios, es porque yo quise volver a regalar. Yo puedo, pero no quiero. No es cierto. Está atrapado, está encadenado. Y así es todo pecado. Entonces, ¿a quién obedece usted? ¿Obedece a la envidia, al orgullo? ¿Obedece a la rebelión, a la violencia, a la lujuria, a la lascivia, al robo, a la mentira? ¿A quién obedece? Si obedece esas cosas, usted es esclavo del pecado. Pero si obedece a Cristo, si Cristo es su Señor, si Cristo es su Salvador, si usted sigue la enseñanza de la palabra, si la paz y el gozo de Cristo gobierna su vida, si usted dice, voy a hacer esto porque esto es de acuerdo a la voluntad de Dios, no voy a hacer esto porque esto está en contra de la voluntad de Dios, entonces usted es esclavo de Dios. Y cuando somos esclavos de Dios, entonces hemos sido hechos verdaderamente libres. Y esa es la primera gran cosa que debemos de aprender de esa palabra donde dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Verdad que ninguno de ustedes haya pensado que no hay enseñanza en esta introducción? Porque déjeme decirle, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces hasta en la posición de una coma está la enseñanza que Dios nos quiere dar. Pero sigamos. ¿A quién escribe Santiago esta carta? A las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. ¿Cuáles 12 tribus? Las 12 tribus de Israel. Y déjeme decirle, eso es simbólico, porque las 12 tribus ya no se saben dónde están. Lo que Santiago está diciendo es, le escribo a todo el pueblo de Dios que está disperso, y especialmente a los judíos cristianos les está él escribiendo esta carta. Y la pregunta es, ¿por qué están dispersos? ¿Por qué están dispersos? ¿Por qué andan por todas partes? ¿Será que es que les gusta viajar? ¿Será que tienen sangre gitana en ellos y les gusta andar de un lado para otro? ¿O será que se parecen a su pastor que le encanta viajar? Y aunque no lo haga, me encanta viajar. No lo hago porque no puedo, ¿sí? Porque no hay muchas ganas.
No, esta gente no es que anda de viaje todo el tiempo, está en vacaciones permanentes. Esta gente está dispersa por una sencilla razón. Los han perseguido por su fe. Los han perseguido por su fe. Y los han sacado. Hebreos 11 nos dice que muchos perdieron sus bienes por su fe. Imagínense nosotros, si tuviéramos que perder la casa, perder el carro, perder el trabajo, perder la ropa por ser cristianos. Me pregunto si su mismo pastor estaría predicando aquí. Yo no estoy aquí para decirle, sí, que Dios me dé la gracia para seguir en medio de la persecución. Amén. Y esa es la oración que debemos de hacer todos nosotros. Que Dios nos dé la gracia y el poder para seguir con el Señor. Pero seguimos adelante, ¿sí? Vamos al versículo 2. Y dice la palabra del Señor que aquí hay una demanda bien extraña. Si usted viene y me dice, pastor, tengo un serio problema, tengo una seria lucha. Y yo vengo y le digo, qué bueno, hermano, esta es razón de gozo. Y usted dice, no, creo que usted no me escuchó bien, pastor, necesita limpiarse el oído. Tengo un serio problema, tengo una dificultad enorme. Y yo le digo, gócese conmigo, hermano, en su problema. ¿Usted qué va a pensar? Que estoy un poco chiflado, sí. Quizá usted ni siquiera vuelva a venir a la iglesia porque decir, no, al pastor le falta sensibilidad. Él no se identifica con el problema. Pero mire usted lo que dice el verso 2 de Santiago. Hermanos míos, considérense, léanlo conmigo, para que no se me terminen de dormir. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Miren ustedes lo que Santiago le está diciendo. Señores, cuando enfrenten pruebas, considérense dichosos, gozosos. Sumo gozo, dice la versión Reina Valera 60. Sumo gozo. El punto más alto del gozo en la vida es cuando estemos en problemas. Imagínense usted. Es una demanda bien extraña esa. No tengo trabajo, sumo gozo. Estoy enfermo, enferma, sumo gozo. Hombre, ¿y esto qué? Pues mire usted que es la demanda. Dice, considérense muy dichosos. Oh, qué dichoso soy, cuántos problemas tengo. Es contrario a la mentalidad humana, pero mire que aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, lo está diciendo. Pero luego, gracias a Dios que lo explique en el versículo 3. Mira el versículo 3, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, señores, la versión Reina Valera dice paciencia, pero la mejor traducción debe de ser longanimidad. ¿Usted sabe lo que es longanimidad? Sí, hermano, dicen algunos de ustedes, es lo que se compra en la tienda y se hacen. No, esa es longaniza. Longanimidad es otra cosa. Es una paciencia estirada al máximo, como quien estira un hule hasta el punto en donde se va a reventar y no se revienta, sino que lo sigue estirando. Ese es el efecto de los problemas. Santiago dice, hey, alégrense cuando tengan problemas, porque significa que su fe está siendo probada y ustedes van a salir de esa situación espiritualmente más fuertes. En otras palabras, pues, el motivo del gozo no es el problema en sí mismo, sino los efectos que ese problema tiene que tener en nuestra vida. Y ojo con esto, porque es interesante que para Santiago el problema va a producir un beneficio espiritual. Hay muchas personas, habemos muchos de nosotros que desgraciadamente cuando nos viene un problema, en vez de traer una bendición espiritual a la vida, lo que nos trae es que nos alejamos de la iglesia. Nos alejamos del Señor. Nos enojamos con Dios porque tenemos una mentalidad equivocada. Pensamos, si sigo a Dios todo me va a ir bien. Nos parecemos a esa niña del anuncio de chicles, que da en el carro y le dice, mami, ¿me das un chicle? Y ella le dice, sí, hija. Y ella automáticamente empieza y le dice, yo de nada me sirve portarme bien, porque yo hago esto, bueno, hago la tarea, me acuesto a tiempo, de nada sirve portarme bien. Y la mamá la cae de, pero si te dije que sí, hija, ¿sabe
¿sabe qué? A veces somos como esa niña. De nada sirve portarme bien con Dios. De todas maneras, yo voy a la iglesia, aguanto el pastor por 30 minutos todos los domingos, si supiera lo que eso significa. Además de eso, quiero ver un programa de televisión y no lo miro porque hay cosas que no debo de ver. Y cómo sufro por no verlo. Y entonces usted empieza a decir todas las cosas que usted supuestamente hace por el Señor, y luego viene un problema y dice, no, esto no sirve, ya me voy, esto no funciona. Déjeme decirle algo, cuando vienen problemas, la verdadera fe se goza, porque dice, de este problema mi fe va a salir más fuerte, mi relación con Dios va a salir más íntima, mi crecimiento en cuanto a conocer quién Dios es va a ser más profundo. ¿Me están siguiendo? En los versículos 5 al 8 nos dice otra cosa importante, porque no solamente es que viene el problema y automáticamente ya salgo bien. Voy a necesitar una cosa para enfrentar los problemas como cristiano en la vida. ¿Usted sabe cuál es? Sabiduría. A ver, dígalo conmigo, sabiduría. Eso es correcto. Miren ustedes versos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, aquí Santiago está usando lo que se llama una forma de lenguaje. Él no quiere ofender a las personas, está usando lo que se llama un eufemismo, como cuando nosotros decimos voy al baño. Eso es un eufemismo, ¿sí? Ahora, déjeme decirle algo. ¿A cuántos nos falta sabiduría para enfrentar los problemas de la vida? Levante su mano, si usted, claro, a todos nos falta. Permítame hacer algo a mí. Levantar las dos. Pero aquí dice la palabra del Señor, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la negará. ¿Sí dice? No, dice Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando vienen los problemas? Sabemos que tenemos que gozarnos, pero por lo que va a salir de ese problema, pero para que nuestra fe crezca, tenemos que enfrentar ese problema de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ojo, que hay una diferencia entre inteligencia, estudio y sabiduría. Hay gente que es muy inteligente. Es tan inteligente que uno dice, hombre, ¿y este cómo puede entender todas estas cosas? Hay un escritor en Chile que escribió un libro que usted lo puede leer de adelante para atrás o de atrás para adelante. O sea, yo no sé si a ustedes les impresiona eso. Yo todavía no he entendido cómo lo pudo hacer. Rayuela se llama el libro, ¿cierto? Eso es inteligencia. Hay gente que es capaz de ver algo matemático y lo comienza a resolver, mientras que vemos otros de nosotros que le da vuelta, lo pone de lado. No hay manera. No hay manera. Y dice, no, búscame en chino para qué, para que me traduzca esto. Pero eso es inteligencia, es la capacidad de comprender. Hay otra gente que es muy estudiada, que tiene doctorados, que tiene maestrías, que tiene esto, que tiene lo otro. Pero ninguna de las dos cosas nos hace sabios. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas. Yo creo que todos hemos conocido a gente que tiene esa capacidad, es sabia. Dice, no, por ahí no. ¿Y por qué? Yo ni siquiera sé por qué, pero por ahí no. Y pasa el tiempo y descubre que por ahí no era. Y aquel, ¿cómo supo? Sabio. Saben qué hablar, saben cuándo hablar, saben qué decir, saben cómo decirlo. Son sabios. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos acceso no solo a la sabiduría humana, sino a la sabiduría divina. Y lo único que tenemos que hacer es pedir. ¿Y pedir con qué? Con fe. Con fe. Dice el verso 6, pida con fe. ¿Y qué es fe? Gracias por preguntarme. Hombre, ustedes siempre preguntan lo correcto. Gracias. Ahí está definido adelante. Pida con fe. ¿Y qué es fe? Sin dudar. Es una definición de diccionario. Ustedes han ido al diccionario. Círculo, lo que es redondo. Se va y busca lo que es redondo. Círculo. Híjole, ¿cierto o no es cierto? Mire,
Pero fundamentalmente Santiago dice, pidan con fe, no duden. Dios les va a dar la sabiduría para saber qué hacer en medio de esos problemas, en medio de esas pruebas. Dios les va a dar la sabiduría para que solucionen sus problemas de tal manera que al final del problema su fe salga con constancia. ¿Se miran? ¿Están viendo ustedes esto? Pero, ¿qué necesito hacer para yo lograr este punto? Y ese es el último punto de esta mañana, versículos 9 al 11. Dice que necesitamos tener una perspectiva correcta de nuestras necesidades. ¿Ustedes saben por qué no tenemos sabiduría? ¿Ustedes saben por qué no tenemos sabiduría? Porque no la pedimos. ¿Y ustedes saben por qué no la pedimos? Por orgulloso. Por orgullosos. Porque creemos que podemos de acuerdo a las capacidades que tenemos. Y como no pedimos sabiduría, entonces no solucionamos nuestros problemas. Y como no solucionamos ni enfrentamos nuestros problemas, nuestra fe no crece. A veces vamos por la vida pensando que nadie nos puede decir nada. Que no tenemos nada que aprenderle a nadie. Que yo hago lo que yo quiero porque yo quiero y nadie sabe más que yo. ¿Usted sabe que la Biblia tiene un nombre para esa gente? ¿Quién se lo sabe? Necio. Miren ustedes los versículos 9 al 11. El hermano de condición humilde, está hablando de los pobres, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Cuál alta dignidad? Su relación con Dios, su posición en Cristo. Y el rico en su humilde condición, porque el rico va a pasar como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. Y si no, pregúntenle a Steve Jobs, pregúntenle a Whitney Houston, pregúntenle a Michael Jackson y pregúntenle a un montón de ricos famosos que nos darían todos sus millones por un día de la vida que usted y yo tenemos hoy, aunque no tengamos un peso en la bolsa. ¿Cierto o no cierto? Déjeme decirle algo. Necesitamos entender que ni porque somos pobres no podemos accesar a Dios, ni porque somos ricos no necesitamos a Dios. Todos vamos a tener problemas. Eso es algo de que no mencioné, porque lo quiero mencionar ahorita. Miren ustedes el verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a problemas. No dice si acaso llegan a tener problemas. Y eso nos pone al final de esta mañana en las 3 aplicaciones que vamos a sacar de este texto. Y así voy a estar predicando durante Santiago. Voy a ir explicando el texto y sacando aplicaciones. En esta mañana hay 3 aplicaciones que quiero que tomemos. La primera, señores, es que debemos de tomar como normales las pruebas que vivimos. Toda persona tiene problemas, pero los cristianos más todavía. Por ser cristianos. Que nuestras pruebas sean por ser cristianos. Que no sea por chismosos ni entrometidos. Dice Pedro. Que no sea por ignorantes. Que no sea por violentos. Que sea por ser cristianos. Las pruebas que pasamos. Mateo 5:11. Creo que no está en pantalla. Ahora tengo Santiago ahí. 5:11 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dice el 12, y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entrar por esas puertas y, pastor, estoy feliz más que nunca, porque es que me han insultado esta semana, no tengo idea cuánto. Pero por ser cristiano, no por andarme metiendo que no me importa. No por echarle el carro encima a la gente. No por poner el volumen del radio muy alto y todos los vecinos en el apartamento están locos, no saben qué hacer con nosotros. No, los cristianos no hacemos eso. Lo quiere hacer, consíguese unos audífonos y póngase usted en el oído y póngale todo el máximo ahí. No hay ayuda para hearing aids tampoco. ¿Me explico? Los cristianos debemos de esperar problemas por nuestra fe. Es parte normal.
de ser cristiano. Si usted está aquí y dice, yo soy cristiano para evitar problemas, usted cree que va equivocado. Porque usted va a tener los problemas normales que todos tenemos, más los problemas por ser cristiano. Pero vale la pena. La segunda explicación o lección que quiero que ustedes se lleven esta mañana es que siempre tengamos presentes que las pruebas sirven para que lleguemos a ser como Cristo. Dios tiene una meta para usted, hermano. A ver, diga, Dios tiene una meta para mí. Dios tiene una meta para mí. Muchos quisieran pensar que Dios tiene la meta que usted sea feliz siempre. Pero no es esa la meta que Dios tiene para usted. Hay algunos que quieren pensar que la meta de Dios para ustedes que logre el éxito humano y que sea famoso y popular, tal vez. Pero esa no es la meta más grande que Dios tiene para usted. La meta más grande que Dios tiene para cada cristiano es que sea como su Hijo Jesucristo. Ahí dice Romanos 8:29. Para que lleguemos a ser como su Hijo. Efesios dice hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo lo que cuando me levanto en la mañana, cuando me equivoco en lo que hago, en lo que digo, que es bastante seguido, solo miro cuánto me falta. Pero luego me acuerdo que también hay una promesa que dice el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su regreso. Por eso es que nos gozamos con los problemas. Quizás usted está orando por una enfermedad, por un trabajo, por una situación, por alguien que se convierta. Ya sea su problema normal, digo yo, común a todo ser humano. Ateos y cristianos quedan sin trabajo. Ateos y cristianos se enferman. Ateos y cristianos tienen problemas en el hogar, ¿cierto o no es cierto? Pero solo los cristianos somos perseguidos por nuestra fe. Pero sea nuestro problema cual sea, debemos de recordar que tenemos que enfrentarlo con la sabiduría de Dios para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y su propósito es que lleguemos a ser como Cristo. Para que crezcamos en el camino. Y la tercera y la última lección en esta mañana es que debemos de traer a Dios nuestras deficiencias. Tengo un buen amigo, se llama Tim Wright. Me enseñó algo, nunca se me olvidó y lo quiero enseñar a ustedes en esta mañana. Él decía, no existe ni una sola persona que sea lo suficientemente pobre. No existe una sola persona que sea lo suficientemente rica. No existe una sola persona que sea lo suficientemente sabia. Ni existe una sola persona que sea lo suficientemente fuerte para enfrentar los problemas de la vida sin la ayuda de Dios. Y eso es lo que aprendemos en estos primeros versículos del libro de Santiago. No es el dinero, no es a quien conozco, no es a quien no conozco, no es la sabiduría o la falta de sabiduría humana la que me va a llevar a ser y experimentar y a vivir en victoria en medio de los problemas. Es el Señor Jesús. Y por eso en esta mañana podemos decir, juntamente con Santiago, que nos consideremos bienaventurados cuando nos hallemos en diversas pruebas, que tengamos de sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la versión Valera. No Valeria, Valera. Produce paciencia, longanimidad. ¿Cómo puedo enfrentar ese problema? Con la sabiduría de Dios. No con tus fuerzas, no con tu inteligencia, no con tus títulos, no con tus amistades. Con la sabiduría de Dios. Y Primera de Corintios nos dice que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Así dice 1 Corintios 1:24. Así que los quiero mandar hacia sus casas en esta tarde con un solo pensamiento en mente. Que no importa las circunstancias adversas o no adversas que enfrenten en su vida,
Gócense porque el Señor está haciendo una obra en ustedes. Pídanle a Dios la sabiduría y Dios nos va a dar a Cristo Jesús. Y es ahí en donde vamos a poder encontrar lo que necesitamos para gozarnos hasta el día de regreso de nuestro Señor. Pongámonos de pie y gocémonos en el Señor, porque vamos a aprender en este viaje por el libro de Santiago, vamos a aprender cómo vivir nuestra fe como verdaderos creyentes. Amén, hermanos. Amén. Padre, queremos exaltar tu nombre en esta mañana, porque quizás venimos a este lugar hoy con muchos problemas, necesidades, algunos comunes al género humano, pero otros específicos por producto de nuestra fe. Cualesquiera el caso, Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido que nos podemos gozar en ti, tener por gozo este tiempo y saber, Señor amado, que el gozo no es por el problema o dificultad en sí misma. El problema es porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en nosotros. Y después que pasemos esta prueba, Señor, nuestra fe será más fuerte, nuestra relación contigo más íntima, nuestro caminar contigo más rápido. Y estaremos más y seremos más y más como Cristo. Señor, aquí estamos para clamar por sabiduría. Aquí estamos, Señor, para rogarte que seas tú quien nos dé en Cristo Jesús la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada día los problemas que se nos vienen. Perdónanos si hemos confiado en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza, en nuestros esfuerzos, en nuestro dinero o en la falta de dinero. Perdónanos si hemos confiado en cualquier otro. Y en esta mañana, Señor, venimos y queremos decirte que vamos a confiar únicamente en ti para perseverar hasta tu regreso. Señor, salimos por esas puertas gozosos de haber aprendido un poco más Santiago 1, el 1 al 11. No producto de la enseñanza del pastor, sino producto del Espíritu Santo quien nos ilumina. No solamente para entenderla, sino para vivirla. En el nombre de Cristo. Amén y amén.